Por el Grupo Parlamentario Centrista tiene la palabra el señor Jiménez Blanco. Ha terminado la réplica de Felipe González, líder socialista, y ahora, en nombre del Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático, la última intervención de grupos prevista en esta primera tanda de intervenciones lo va a hacer el señor Jiménez Blanco. Señor presidente, señoras y señores diputados, realmente después de esta última intervención del líder del mayor partido de la oposición, señor González Márquez, uno tiene la impresión de que la decisión de presentar la moción de censura, probabilidad que naturalmente estaba pensada, se le ha ocurrido a lo largo del debate, porque cuando ha querido explicar lo que era un debate en un régimen parlamentario, lo primero que ha dicho es que en absoluto era una caza del presidente. Ha dicho también que no era o que iba a ser un debate sobre la globalidad, que no era una campaña televisiva, que no era una trinca. En definitiva, señor Tierno, no era un debate inútil. Señor Abril, sí era una trampa. La credibilidad de determinadas personas empieza también a tenerse que poner en duda. Por otra parte, el señor González Márquez, seguramente, cuando ha hecho objeción a la utilización en uno de los puntos del debate del concepto imperio de la ley, e incluso lo ha tratado un tanto como impropio de este caso, realmente no ha leído no dos, pero ni una vez la Constitución, porque en su preámbulo, párrafo tercero, dice exactamente en ese preámbulo que la nación española proclama su voluntad de consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Luego, sencillamente, ese concepto es un concepto constitucional y precisamente establecido en el preámbulo de la Constitución. El presidente del Gobierno, el presidente Suárez, nuestro presidente de partido, ante esta Cámara, habló ayer en el lenguaje de los legisladores de problemas fundamentales que España tiene planteados en este preciso momento de la construcción del régimen democrático. El discurso del presidente pretendió plantear para el debate las líneas maestras de las nuevas organizaciones del Estado que se derivan del desarrollo de la Constitución, con fidelidad a su texto, pero también con la debida atención a los clamores del pueblo, para dar satisfacción a estos en el único marco en que nos es posible actuar, la Constitución. No debería ser necesario decir que cuando los problemas de cada día alcanzan eco en la sensibilidad del gobernante, en este caso legislador, el único camino responsable es dar respuesta a esos problemas en una vertebración del Estado capaz de satisfacer todos y cada uno de los problemas en el ámbito de esa macroestructura. De ahí la altura de Estado del discurso del presidente, que se iba a limitar, como la comunicación y como se acordó en la Junta de Portavoces, y es inexplicable la sorpresa, a tres temas: imperio de la ley, como digo, frase tomada del preámbulo de la Constitución, situación económica y social y construcción del Estado de las autonomías, y nada más. Nos ha faltado, por lo visto, por arriba enmarcarlo en el problema internacional y, por lo visto, lo que no es cierto, por abajo, llevarlo al tema de la autonomía de los municipios y de las provincias que estaba en el discurso del señor presidente. Es un acierto, por supuesto, superar el estrecho concepto de orden público por el más amplio concepto de imperio de la ley tomado de la Constitución. Hoy hay que hablar de defensa de las libertades, y mucho, pero también de la defensa de los españoles libres. Por eso es trascendental que el comunicado del Gobierno señale en su punto cuarto, ampliado por nuestro presidente, que dicho imperio se traduce en primer lugar en la primacía de la Constitución y se materializa en la garantía de las libertades públicas y en el respeto a los valores de una sociedad pluralista y democrática. El pueblo español, al aprobar la Constitución del 78, abrió el camino a la efectiva protección y garantía al ejercicio de las libertades públicas dentro del cuadro que la propia Constitución consagra. Jamás UCD dará un paso atrás en la construcción de la sociedad de libertades. Tenemos plena sensibilidad para todas las libertades tal como están configuradas en la Constitución, y tenemos también un profundo respeto a la independencia del Poder Judicial como valor democrático. La acción se realiza a través de las leyes y del Gobierno en apoyo de las libertades que el pueblo español recuperó y consolidó en su recuperación precisamente en esa Constitución de diciembre del 78.
Pero el grupo centrista, al reflexionar sobre la problemática de hoy en España, tiene que prestar mucha atención al problema de la defensa de los ciudadanos libres, al problema de la seguridad ciudadana, porque, señorías, todos, no nos engañemos, hay quienes preguntan ya si no hay alternativa entre la dictadura y la impotencia. Y esta pregunta debe encontrar y está encontrando respuesta en hechos y en previsiones del Gobierno, pero está en la calle y está en la sensibilidad ciudadana. El pueblo quiere la estabilidad de los regímenes fuertes, pero quiere además las libertades democráticas. Y ello en 1980, en una sociedad industrial, en plena crisis económica, mundial e interna, y en periodos de transición sin trauma, sin ruptura, por reforma, desde un régimen autoritario a un sistema de libertades. Lo quiere y lo debe tener, y lo va a tener porque ese es el objetivo de los planes del Gobierno, expuestos ayer aquí por su presidente, pese a las críticas que aceptamos como estímulo y a la descalificación sistemática que rechazamos porque es una desnaturalización de la función normal de la oposición en una democracia. Es evidente que el orden público está en este momento de manera que se sitúa entre los problemas prioritarios a los que hay que encontrar soluciones urgentes y eficaces. La violencia terrorista de uno y de otro signo, más fácil o más difícil de erradicar, y la delincuencia principalmente urbana, hace que los españoles sientan un cierto sentimiento, un profundo sentimiento de inseguridad. Pasar de un Estado autoritario a un régimen de libertades no es tarea de poco tiempo, y menos cuando se hace en la forma en que se está haciendo, de reforma respetuosa con situaciones, y requiere que todo el aparato del Estado y todos los sectores sociales adquieran con plenitud los hábitos democráticos. En una democracia, la libertad del ciudadano puede ser utilizada para delinquir y la restitución del orden solo puede hacerse por procedimientos legales. Este hecho tan simple y tan respetable se convierte en una de las más difíciles tareas de gobierno porque exige una acomodación del aparato jurídico del Estado a la nueva situación democrática. Las instituciones para la lucha contra la delincuencia tienen que adaptarse y se están adaptando a la nueva situación. Creemos que se están consiguiendo en este punto resultados y previsiones admirables, pero eso no significa solo un cambio de mentalidad en los encargados a distintos niveles de proteger la seguridad ciudadana, de realizar el imperio de la ley. Significa también aumento de efectivos personales, instrucción adecuada, respeto ciudadano a los agentes del orden, lo cual ciertamente no se producirá mientras algunos partidos políticos sigan llamándolos o considerándolos en algunas reuniones propias cuerpos represivos. Esta no es una simple cuestión de nombres, es una cuestión de asumir las responsabilidades de gobierno o de oposición con todas sus consecuencias. Y aunque para ciertos partidos políticos, con la desaparición del actual modelo de sociedad, ya no será necesario defender el orden público y por eso se permite la frivolidad desmoralizante para los interesados de hablar de cuerpos represivos, lo cierto y probado es que donde ese modelo de sociedad es sustituido por el otro, los cuerpos represivos lo son más que lo fueron nunca en la historia. Han dado lugar a la praxis de opresión más fuerte que ha conocido la humanidad, en palabras del filósofo marxista Adorno, desde luego desmoralizando a los agentes del orden. En esta etapa de transición y consiguiente adaptación no habrá acción de gobierno capaz de mejorar la situación actual. Y al lado de todo esto, en efecto, el trágico, terrible, espantoso balance de las acciones terroristas no importa de qué signo. Aquí sí que no hacen falta estadísticas ni comparaciones. Toda expresión de horror es débil. Frente a todo ello, el Gobierno, según su comunicación y la exposición de su presidente, tiene el firme propósito de actuar y de actuar eficazmente en todo lo que conduzca a conseguir el imperio de la ley al que nos llama la misma Constitución. A este efecto, por ejemplo, desde el año 77 hasta ahora, se han realizado las siguientes acciones en pro de la seguridad ciudadana o como base para actuar a favor de la seguridad ciudadana. Especialización del personal y creación de unidades especiales en términos fácilmente comprobables. Redistribución de los efectivos policiales en función de los índices real y potencial de delictividad. Extraordinaria mejora de los medios materiales de los cuerpos de seguridad. Creación de una red autónoma de transmisiones de los cuerpos de seguridad. Creación de un servicio de información y técnicas de investigación en relación con los servicios policiales de otros países. Creación de un centro de estudios criminológicos para investigar las motivaciones criminales.
Y hay que decir que desde el año 78 hasta ahora han ingresado en los cuerpos que se dedican al cuidado de la seguridad ciudadana nada menos que 14.903 nuevos servidores del orden público, 1.200 guardias civiles, 11.836 miembros de la Policía Nacional y 1.800 miembros del Cuerpo Superior de Policía. El Gobierno en esta materia, señoras y señores diputados, va a poner en juego solo la Constitución. Y a este respecto recuerda las veces en que no se ha sentido asistido por los sectores de la oposición. Pero según lo exigen las circunstancias, según lo van a exigir a lo mejor las circunstancias, va a poner en juego, porque el imperio de la ley en este punto es absolutamente inexcusable para la consolidación democrática, toda la Constitución, en la que ciertamente está el artículo 10.1, donde se dice que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social. Está también el artículo 9.1, pero está también el artículo 104, que hace a las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo la dependencia del Gobierno, protectores del libre ejercicio de los derechos y libertades y garantía de la seguridad ciudadana. Y está también el artículo 55 y el artículo 116, que regulan la suspensión de derechos y libertades en los supuestos de declaración de estado de excepción o de sitio, y el último artículo también, los estados de urgencia, el mismo de excepción y el mismo de sitio. Y como siempre en esta materia, como en todas, yo me pregunto cuáles son las soluciones que ofrece la oposición, porque aquí se hace una pura crítica y jamás se ofrece una alternativa viable al partido en el poder o al Gobierno. El segundo punto de la comunicación del Gobierno y de la intervención de ayer de nuestro presidente es el relativo a la situación económica y social. Ya hace más de medio año que el Gobierno, con conciencia de la gravedad de la crisis y en unos debates sucesivos de una serie de problemas que hacían que las cuestiones fueran tratadas en esta Cámara con la profundidad que se exigía y que dieron lugar a resoluciones que se vienen cumpliendo, estableció las pautas para el desarrollo de una política económica que hiciera frente a la situación. El programa económico del Gobierno estableció un diagnóstico certero y adecuado de la situación de la economía española y un bien ganado cuerpo de líneas de actuación para salir de la crisis. En los países donde efectivamente se están produciendo resultados mejores, ciertamente, señor González, no coincide la situación de la crisis con la fase de la consolidación del sistema democrático y probablemente el juego poder-oposición se realiza de manera diferente en este punto. Pilar de aquel programa era el Estatuto de los Trabajadores, cuyo proyecto de ley fue presentado a esta Cámara por el Gobierno y hoy constituye pieza clave de unas relaciones laborales nuevas que están cambiando en este terreno el aspecto de las relaciones industriales y desterrando del panorama el intervencionismo corporativista que caracterizó durante muchos años estas mismas relaciones. Y ahí está también el acuerdo marco interconfederal sellado entre empresarios y trabajadores, que ha reducido sensiblemente la conflictividad laboral y que difícilmente hubiera visto la luz sin la abierta buena disposición del Gobierno para desarrollar el principio de la autonomía de las partes en la negociación colectiva entre los diversos agentes del mundo económico y del trabajo. Pero no es solo en el terreno de las relaciones laborales en el que el Gobierno ha puesto en práctica principios enunciados en su programa económico. Hay dos campos de singular importancia en los que el Gobierno ha actuado de forma intensa y seguirá actuando en los próximos tiempos. Uno es el del Programa Energético Nacional, que pese al boicot de ciertos sectores, el Gobierno está llevando adelante en estos momentos. Le dicen esos sectores a su clientela que la alternativa al programa energético es volver a la vela para encender la luz en la casa. El otro es el del fomento del empleo, cuyo proyecto de ley está siendo debatido en estos momentos con planteamientos, por cierto, demagógicos y carentes de todo realismo por parte de ciertos partidos. ¿Cómo se puede ir contra una ley que pretende llevar parte del dinero que va al pago del desempleado precisamente a pagar por el trabajo? España, desgraciadamente, es un país que nunca ha podido o sabido dar trabajo a todos sus hombres. Siempre ha habido excedente de mano de obra. En la última etapa de crecimiento, en los años comprendidos entre 1960 y 1973,
cuando el desbordante crecimiento de Europa trascendió a nuestra patria y sus hombres trabajaron en esfuerzos admirables, uno de los elementos esenciales de aquel crecimiento fue la existencia de una media de aproximadamente 1.150.000 emigrantes por razones laborales. Hoy, a la crisis interna, derivada en gran parte de la crisis internacional, hay que añadir el efecto de esta misma sobre los países europeos. Hoy no solo no se produce emigración a ellos, sino que vuelven gran parte de los que estaban en los países europeos. Es necesario que todos consideremos el paro, como quería el líder socialista o socialdemócrata alemán Willy Brandt, como una responsabilidad social. Los sindicatos y los empresarios tienen que aportar ese sentido de la responsabilidad en todas sus actuaciones, si queremos vencer ese drama con el que, desde luego, el Gobierno de UCD y el partido están absolutamente dispuestos a enfrentarse. El Gobierno, que considera objetivo básico nacional la creación de empleo, está dispuesto a crear las condiciones necesarias para el despegue de la inversión productiva. A este tema, clave en el momento actual, dedica especialísima atención la política del Gobierno, política que, si empezó considerando como el objetivo primero de su acción la lucha contra la inflación, hoy, sin abandonar este campo en el que ha conseguido magníficos resultados, se permite afrontar el tema del paro y el energético como prioritario. Y como en tantos otros campos, la oposición no os ofrece en esta materia de la crisis económica, no ofrece en esta materia alternativas globales válidas posibles en el momento presente. Hace unos meses, después de anunciada y no producida en su 28 Congreso la famosa cacareada alternativa socialista para salir de la crisis, el PSOE publicó un pretendido programa económico, olvidado hoy en la intervención de su primer secretario general, don Felipe González, bajo el pomposo rótulo de Estrategia Económica Socialista, en el que el PSOE se limitaba a hacer un simple manifiesto de objetivos meramente ideológicos con una propuesta de medios contradictorios que ni permitían alcanzar los fines declarados ni hubieran podido ayudar a remontar la crisis económica. En el tratamiento de los temas económicos, el PSOE seguía demostrando su gran falta de coherencia, pecando de los mismos defectos a que ya nos tiene acostumbrados: falta de realismo, desconocimiento de cómo funciona la economía y tendencia alarmada al estatismo. Basta recordar aquí el tratamiento dado en el documento al sistema financiero, al tema del suelo y la vivienda, etcétera, para comprender hasta qué punto se agravaría la crisis si la alternativa socialista hubiera podido ser realidad. El PSOE demostraba en este pretendido programa alternativo, en el que, por cierto, falta toda mención al concepto de autogestión, tan repetido en sus documentos de Congreso, su inmadurez para gobernar, cosa bastante clara para la mayoría de los españoles, que por eso no votó la oferta socialista en las pasadas elecciones generales. Pero además hay que hacerse otra pregunta: ¿cuál ha sido la actuación de la fuerza social comunista en las áreas de actuación pública en las que ha tenido protagonismo, como es el caso de una parte de los ayuntamientos? La paralización de los expedientes de urbanismo y de construcción de edificios, siempre o casi siempre sin excusa legal, que se está dando a nivel municipal, está alcanzando cotas nunca vistas y paralizando multitud de iniciativas en este campo, con grave perjuicio de las empresas y, lo que es más grave por su incidencia en el paro, de los millares y millares de trabajadores que por ello se quedan sin empleo. UCD y su Gobierno no dicen que la situación económica sea buena porque es mala, ni tampoco que la política económica del Gobierno haya sido la mejor de los posibles, aunque lo cree. Pero lo que sí está claro es que se ha llevado adelante una política económica mejor de la pobre y contradictoria que el Partido Socialista Español hubiera ofrecido. Sabemos el aspecto más visible de la crisis y que más negativamente influye sobre el nivel de empleo es la fuerte atonía de la demanda de inversión. Sabemos dónde está el problema y por eso ofrecemos soluciones fundadas y realistas. Y sabemos que hay que enfrentarse con decisión al considerable aumento del déficit del sector público, que tanto dificulta la creación de empleo y cuyas causas están, en ocasiones, en aumento de transferencias y compromisos que no guardan proporción con nuestras posibilidades. Para animar la inversión hay que establecer una reactivación selectiva que, sin poner en peligro el control de la inflación, aumente la utilización de la capacidad productiva de nuestra industria y mejore las expectativas empresariales. El Gobierno va a actuar decididamente en este campo.
partiendo como parte de que va a vencer naturalmente en el problema de la moción de censura, partiendo de realidades ya desarrolladas por el Gobierno en el campo energético y en el de la reestructuración salarial, y todo ello con el telón de fondo del imperio de la ley y de la concreción del nuevo Estado de las autonomías. Para todo ello UCD está preparada y su Gobierno dispuesto. UCD es un partido interclasista que mira al sector mayoritario de la sociedad que vive del surto de su trabajo laboral o empresarial y que, por tanto, necesita para su prosperidad de un entorno seguro, confiado, en el que el ahorro llena de contenido la autonomía de las personas y la inversión satisface las posibilidades de un trabajo digno, eficiente y remunerador, y que sabe que ha de preparar España para la integración en la Comunidad Económica Europea. Frente a ello, como siempre, verbalismo crítico y ausencia de alternativa global seria. Se nos dijo ayer y se nos ha repetido hoy que el discurso del presidente no alude a determinados sectores, el sector agrario, el sector de la pequeña y mediana empresa y otros. Pues bien, ni al grupo parlamentario de UCD ni a su presidente se le olvidan la agricultura y el campo español. Hubo un programa económico del Gobierno en el que se hacía referencia al problema de política agraria que aprobó esta Cámara el 6 de junio de 1979. Y ayer el señor presidente del Gobierno dijo muy claramente que el Gobierno persigue unos objetivos claros a medio y largo plazo que están enunciados en el programa económico que fue discutido por esta Cámara en 1979 y en los programas sectoriales, entre ellos el de Agricultura, que fueron discutidos desde la constitución del Gobierno. Dedica el Gobierno especial atención al campo y a la agricultura, prepara las leyes de reforma, subvenciona precios e inversiones y convendría recordar aquí también, porque ayer se habló de las subvenciones a la agricultura, que en los momentos actuales las citadas subvenciones, las que llegan al campo a través del presupuesto del Ministerio de Agricultura, las que proceden del Ministerio de Industria y Energía o del régimen de la Seguridad Social Agraria, suponen 331 millones de pesetas, lo que representa no un 1%, como aquí se dijo ayer sobre la producción agraria, sino nada menos que el 25%, y descontando las aportaciones a la Seguridad Social Agraria, supone el 4%. El tema más importante del discurso del presidente, que sin embargo ha sido el que menor atención, por razón seguramente de tiempo, o porque le urgía la presentación de la fórmula de la moción de censura, es el tema de la construcción del Estado autonómico. El señor González Márquez nos ha dicho que UCD se montó sin bridas y sin estribos en esta batalla de las autonomías, pero se montó con sentido de la responsabilidad. Y en un momento en que la prudencia política la obligó a considerar la experiencia adquirida, tuvo el valor moral de rectificar, y lo hizo con plenitud de conciencia y a sabiendas de que sobre las espaldas de muchos de nosotros este problema iba a ser un problema grave. ¿Quién tenía la obligación de embridar? ¿Dónde estaba la presidencia de la Junta de Andalucía, que había tomado, por ejemplo, el acuerdo de que solo la Junta pudiera poner en marcha el proceso? ¿Cómo se le fue el pequeño ayuntamiento que echó a andar el tema de los 6 meses? Los que se montaron sin brivas y sin estribos en el proceso fue el PSOE, pero a la grupa del Partido Socialista Andaluz, quien tiene legitimidad para este tema, no así el PSOE, que ha actuado con absoluta incoherencia. Esta cuestión preocupa enormemente a los ciudadanos de este país, y la debemos enfocar adecuadamente para que no se vuelva contra la democracia misma y contra los intereses de los españoles. Me refiero a la construcción de un modelo de organización territorial del Estado que satisfaga las aspiraciones autonómicas de las regiones y las nacionalidades en el respeto a la unidad de España. En el frontispicio de nuestra Constitución figura el Estado de las autonomías. Configurar este, pasando de un Estado centralista obsoleto a un Estado donde las comunidades autónomas, nacionalidades y regiones, diputaciones y municipios sean instrumentos autónomos de convivencia ciudadana y asuman sus responsabilidades, es un reto que el Gobierno ha asumido plenamente. Ayer lo dijo aquí el presidente del Gobierno. Ayer se expuso ante esta Cámara un modelo de Estado autonómico que es audaz y a la vez prudente. Un modelo de Estado de las autonomías que existe, que está en la ejecución, en la Constitución, y a cuya ejecución responde una lectura de nuestra norma fundamental que tiene en cuenta la realidad de España en estas circunstancias graves. El plan autonómico, y no dudo en calificarlo así, expuesto por el presidente Suárez, no configura una autonomía de la descentralización administrativa, sino unas autonomías del autogobierno de las comunidades regionales. Supone una solución constitucional, racional, global en su tratamiento, gradual en su aplicación, igualitaria en su concepción.
Ayer se ha expuesto aquí un diseño autonómico claro y generoso. El presidente Suárez se ha referido a la posibilidad de alcanzar los techos de competencias previstos por la Constitución y a la posibilidad de las comunidades de contar con instituciones de autogobierno cuando así lo deseen los ciudadanos afectados. El Gobierno ha huido de cualquier planteamiento que suponga privilegio. Por el contrario, se ha basado en la igualdad y en el reconocimiento de que todos los españoles pueden llegar a satisfacer legítimamente sus aspiraciones autonómicas. El Gobierno ha tenido en cuenta estas aspiraciones y se ha mostrado sensible a los impulsos que en ese sentido viene recibiendo del partido que le sostiene. Ha buscado superar una estéril dialéctica entre dos vías o procedimientos para alcanzar autonomías igualmente plenas tras haber asimilado la experiencia vivida en la historia del proceso autonómico. El resultado es una lectura actual, racional y realista de la Constitución que permite evitar una cascada de referendas y elecciones que mantendrían al país en un permanente clima electoral. Mediante las leyes de traspaso de competencias por materia se consigue la igualdad y la aplicación flexible de este principio. Se evita así que el diálogo entre el Estado central y las comunidades se convierta en una competición donde los resortes emocionales son fácilmente instrumentalizados por la demagogia. El plan del Gobierno no solo soslaya el riesgo de disfuncionalidad de procesos y negociaciones bilaterales que se superponen unas a otras en paralelo, sino que nos aleja de la amenaza de disolución e insolidaridad. Por eso podemos hablar de actitud nacida de la responsabilidad. Desde el realismo puede surgir la esperanza. Cualquiera que tenga memoria histórica y que valore globalmente el proceso seguido hasta ahora puede concebir no el optimismo voluntarista, sino el optimismo de la realidad. Es necesario generar una dinámica positiva ante el fenómeno autonomista. Es necesario hablar menos de caminos y más de objetivos y metas. Hay que hacer de las autonomías un instrumento para dar más prosperidad a nuestros pueblos. Hay que ver en el Estado de las autonomías un proyecto colectivo y no algo que se arranca. Señoras y señores diputados, el grupo parlamentario al que represento se siente satisfecho y esperanzado ante la perspectiva valiente y responsable planteada por el Gobierno ante la cuestión autonómica. En este grupo están integrados hombres y mujeres de todas las nacionalidades y regiones sin excepción. Son representantes que durante las pasadas elecciones hablaron al pueblo de autonomía, de un proyecto y una voluntad autonómica. Pertenecen a un partido que cree en el nuevo modelo de Estado, de cuya articulación constitucional fue el primer impulsor. Nadie está legitimado para dar elecciones de autonomía. La conciencia autonómica de todos los diputados del grupo centrista se ha sentido satisfecha al escuchar ayer al presidente Suárez. Vamos a respaldar con plena convicción la política autonómica del Gobierno. Lo haremos porque en el plan del Gobierno no solo están recogidas las aspiraciones autonómicas, sino que además hay un profundo sentido de la solidaridad y cooperación entre todas las regiones y nacionalidades. UCD es un partido de ámbito nacional que cree en España, que ayuda a asegurar su unidad y que defiende todas las particularidades, pero rechaza los particularismos. Tenemos que tomar conciencia, señoras y señores diputados, todo de nuestra responsabilidad histórica, sin evadir el reconocimiento sincero de la realidad. El presidente del Gobierno dijo ayer aquí que sobre las autonomías se cierne una grave amenaza de fracaso. Hay que procurar evitar que se produzca un desencanto histórico. Hay que desarrollar una conciencia colectiva ante el problema, y a esto somos llamados todos. Autonomía sí, pero sin demagogia. Hay que impedir que al calor del derecho a la pluralidad y a la diferencia actúen fuerzas centrifugadoras cuya meta no es el estado de las autonomías, sino introducir el caos en el proceso o romper la unidad de España. Quisiéramos que todos los grupos vieran en esta cuestión un problema de Estado. Decimos esto no porque la UCD pretenda ceder responsabilidades que le son propias como partido que gobierna y al que no le asustan, sino porque el pueblo español nos demanda ante esta cuestión, así lo creemos sinceramente, solidaridad y responsabilidad. Nos pide salir de ambigüedades y de cobardías. Nos pide romper la cadena de demagogia y acabar con unas rivalidades suicidas. Estamos ante una realidad internacional amenazadora. Cuidémonos de las divisiones que nos harían débiles ante un mundo incierto donde, por desgracia, prevalecen el conflicto y la competencia. Al hablar de las autonomías, hay que mencionar las libertades tan dignas y laboriosamente conquistadas con el esfuerzo de todos. Así porque, por decirlo con palabras de un destacado miembro de la oposición, si fracasa el modelo de Estado de autonomías que estamos construyendo, fracasará la estructura del Estado democrático.
No pedimos a los otros partidos que abandonen su legítima y necesaria función de criticar la política del Gobierno, aun por medio de mociones de censura, o que coincidan en todos los aspectos de la solución ofrecida. Pedimos que no se descalifique porque sí, que no se nos pongan condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, que no se haga de este problema un instrumento infantil e irresponsable de erosión del Gobierno. Pedimos a los impulsores del desencanto que luego endosan al Gobierno que no se hagan procesos de intenciones y que no se prejuzgue la política económica del Gobierno diciendo simplemente que no dará resultado. Cuando se dice que ha habido incoherencia de UCD, yo no tengo más remedio que decir que ha habido también incoherencia del PSOE, porque el PSOE en materia económica, salvo en momentos muy concretos, no ha hecho más que decir que no a lo que siempre ha dicho UCD. Luego ha habido la misma incoherencia, pero en sentido contrario. ¿Y dónde está la alternativa del PSOE? El plan autonómico del Gobierno, en el que invita a colaborar a todas las fuerzas políticas y lo hace conscientemente, no para